Evaluar desde el enfoque formativo. ¿Qué significa evaluar? El objeto de estudio más difícil de evaluar es el desarrollo del ser humano. Al tener la capacidad permanente de aprender, evolucionar, adaptarse y cambiar, por lo que evaluar en el terreno educativo, es decir, el aprendizaje convencional de las personas, se torna en una actividad aún más compleja. En el campo de la evaluación educativa, la evaluación es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado. Los aprendizajes de los alumnos, el desempeño de los docentes, el grado de dominio del currículo y sus características, los programas educativos del orden estatal y federal, y la gestión de las instituciones con base en lineamientos definidos que fundamentan la toma de decisiones orientadas a ayudar, mejorar y ajustar la acción educativa. Ruiz, 1996. Hopkins, 1998. C. 2003. Borten, Sanders y Fitzpatrick, 1997. Desde esta perspectiva, el Plan de Estudios 2011. Educación. Básicamente recupera las aportaciones de la evaluación educativa y define la evaluación de los aprendizajes de los alumnos como el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Por tanto, es parte cons. Índice 20. 1. El enfoque formativo de la evaluación tentativa de la enseñanza y del aprendizaje, CEP 2011. 22. Este enfoque formativo enriquece las aportaciones de la evaluación educativa al indicar que el centro de la evaluación son los aprendizajes y no los alumnos. Esto es, se evalúa el desempeño y no la persona. Con ello, la evaluación deja de ser una medida de sanción. En la comprensión del enfoque formativo de la evaluación que plantea el Plan de Estudios 2011, es necesario considerar los siguientes aspectos. Que en la práctica se tiende a confundir con cierta facilidad conceptos como medición, calificación, estimación o acreditación. Sin embargo, existen diferencias epistemológicas o de origen y metodológicas que es importante atender para clarificar su uso dentro del proceso de la evaluación. Que la evaluación, al ser un proceso que busca información para tomar decisiones, demanda el uso de técnicas e instrumentos para recolectar información de corte cualitativo y cuantitativo, con objeto de obtener evidencias y dar seguimiento a los aprendizajes de los alumnos a lo largo de su formación, en la educación básica. La medición en el contexto formativo de la evaluación. Se define como la asignación de un valor numérico a conocimientos, habilidades, valores o actitudes, logrados por los alumnos durante un periodo de corte, particularmente en primaria y secundaria, 1 a partir. 1 en preescolar no se usa la medición. No se mide a las personas en sí mismas, sino en términos del nivel de su desempeño. Para conocer acerca de las técnicas y los instrumentos de evaluación, consultar el cuadernillo 4, las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Índice 21. 1. El enfoque formativo de la evaluación de esta definición, si se aplica una prueba a los alumnos con la intención de medir lo que aprendieron en español durante el primer bimestre, muchas veces se piensa que con esta acción se está evaluando. Sin embargo, solo se mide el aprendizaje, es decir, solo se obtiene un puntaje. Para evaluar no solo se requiere contar con una evidencia numérica, además se necesita comparar ese puntaje con elementos de referencia que se establecen previamente para conocer el desempeño de los alumnos. En el caso de español, como en el resto de las asignaturas de primaria y secundaria, los aprendizajes esperados constituyen dicho referente. La estimación en el contexto formativo de la evaluación. Los resultados de la medición permiten realizar estimaciones. Estimar es la acción concreta de emitir un juicio de lo que ha aprendido un alumno, con base en evidencias cualitativas y cuantitativas, cuando sea el caso.
Una forma de estimación en el ámbito escolar es la calificación. La calificación en el contexto formativo de la evaluación. Calificar se refiere solo a la expresión cualitativa del nivel de desempeño: A, destacado; B, satisfactorio; C, suficiente; y D, insuficiente; o cuantitativa, como la escala numérica: 10, 9, 8, 7, 6, 5. El juicio de valor que emite el docente acerca del logro de los aprendizajes esperados de los alumnos. En este juicio de valor se suele expresar el grado de suficiencia o insuficiencia de los aprendizajes esperados. Cuando se evalúa, no basta con establecer una calificación, sino tomar decisiones sobre estas estimaciones. Las decisiones se refieren a la retroalimentación que debe darse a los. Índice 22. El enfoque formativo de la evaluación a alumnos, a la mejora o adecuación de la práctica docente, en consecuencia, a la creación de oportunidades de aprendizaje que les permita a los alumnos aprender más y mejor. En el Plan de Estudios 2011 se establece que los juicios acerca de los aprendizajes logrados durante el proceso de evaluación deben buscar que los alumnos, docentes, madres y padres de familia o tutores, autoridades escolares y educativas, en sus distintos niveles, tomen decisiones que permitan mejorar el desempeño de los alumnos. CEP 2011. La acreditación consiste en tomar la decisión respecto a la pertinencia de que un alumno acceda al grado escolar o nivel educativo siguiente o termine la educación básica, en función de las evidencias cualitativas y cuantitativas que se tienen sobre el logro de los aprendizajes esperados de cada alumno. 2. En síntesis, la evaluación no se limita ni reduce a alguno de los conceptos previamente descritos, sino, al contrario, los incorpora de alguna otra forma como acciones indispensables que integran el proceso. En la educación básica, el docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, por lo que debe recolectar evidencias, medir los aprendizajes en el aula, calificar y tomar decisiones. 2. El acuerdo número 648 por el que se establecen normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2012, además de dar cumplimiento al transitorio séptimo del acuerdo número 592, en el sentido de modificar el acuerdo 200 para definir la evaluación de los aprendizajes en la escuela. Acorde al plan y los programas de estudio 2011, establece criterios de acreditación para cada uno de los 4 periodos en que se organiza la educación básica, y sus correspondientes criterios de promoción de grado y nivel educativo. Para conocer acerca de las particularidades de la acreditación en educación básica, consultar el cuadernillo 5, la comunicación de los logros de aprendizaje desde el enfoque formativo. Índice 23. 1. El enfoque formativo de la evaluación que permite mejorar el desempeño de los alumnos para dar seguimiento a su aprendizaje, crear oportunidades de mejora y hacer modificaciones en su práctica docente para lograr los aprendizajes establecidos en los programas de estudio. La evaluación desde el enfoque formativo. La evaluación desde el enfoque formativo, además de tener como propósito contribuir a la mejora del aprendizaje, regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas, estrategias, actividades, planificaciones, en función de las necesidades de los alumnos. Desde este enfoque, la evaluación favorece el seguimiento al desarrollo del aprendizaje de los alumnos como resultado de la experiencia, la enseñanza o la observación. Por tanto, la evaluación formativa constituye un proceso en continuo cambio, producto de las acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que promueva el docente. Díaz Barriga y Hernández, 2002. De ahí que sea importante entender qué ocurre en el proceso e identificar la necesidad de nuevas oportunidades de aprendizaje. De esta manera, el proceso es más importante que el resultado y este se convierte en un elemento de reflexión para la mejora. De acuerdo con estas consideraciones,
La evaluación para la mejora de la calidad educativa es fundamental por dos razones. A. Proporciona información que no se había previsto para ayudar a mejorar. Y B. Provee. Índice 24. 1. El enfoque formativo de la evaluación e información para ser comunicada a las diversas partes o audiencias interesadas, alumnos, madres y padres de familia, tutores y autoridades escolares. En consecuencia, la evaluación desde el enfoque formativo responde a dos funciones. La primera es de carácter pedagógico no acreditativo y la segunda, social acreditativo. Vizcarro, 1998. Colin Rubia, 1999. Díaz Barriga y Hernández, 2002. Funciones de la evaluación. La función pedagógica de la evaluación permite identificar las necesidades del grupo de alumnos con que trabaje. Cada docente, mediante la reflexión y mejora de la enseñanza y del aprendizaje. También es útil para orientar el desempeño docente y seleccionar el tipo de actividades de aprendizaje que respondan a las necesidades de los alumnos. Sin esta función pedagógica no se podrían realizar los ajustes necesarios para el logro de los aprendizajes esperados, ni saber si se han logrado los aprendizajes de un campo formativo o de una asignatura, a lo largo del ciclo escolar o al final del nivel educativo. La función social de la evaluación está relacionada con la creación de oportunidades para seguir aprendiendo y la comunicación de los resultados al final de un periodo de corte. También implica analizar los resultados obtenidos para hacer ajustes en la práctica del siguiente periodo. Esto es, las evidencias obtenidas del seguimiento al progreso del aprendizaje de los alumnos, así como los juicios que se emitan de este, serán insumos para la toma de decisiones respecto al mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos. Desde este enfoque, una calificación y una descripción sin propuesta de mejora son insuficientes e inapropiadas para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, CEP 2011. Para conocer acerca de la función social de la evaluación, consultar el cuadernillo 5, la comunicación de los logros de aprendizaje desde el enfoque formativo. Índice 25. 1. El enfoque formativo de la evaluación, momentos y tipos de la evaluación. Tradicionalmente se señalan tres momentos de evaluación: inicial, de proceso y final. Estos momentos coinciden con los tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa o sumaria. Escriben 1967. Díaz Barriga y Hernández, 2002. Nirenberg, Braverman y Ruiz, 2003. La evaluación diagnóstica se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que sea, con la intención de explorar los conocimientos que ya poseen los alumnos. Este tipo de evaluación es considerado por muchos teóricos como parte de la evaluación formativa, dado que su objetivo es establecer una línea base de aprendizajes comunes para diseñar las estrategias de intervención docente. Por ello, la evaluación diagnóstica puede realizarse al inicio del ciclo escolar de una situación o secuencia didáctica. La evaluación formativa se realiza para valorar el avance en los aprendizajes y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Su fin es mejorar una intervención en un momento determinado. En concreto, permite valorar si la planificación se está realizando de acuerdo con lo planeado. Las modalidades de evaluación formativa que se emplean para regular el proceso de enseñanza y de aprendizaje son interactiva, retroactiva y proactiva. Regulación interactiva. Son las evaluaciones que ocurren completamente integradas al proceso de enseñanza. La regulación suele ser inmediata gracias a los intercambios frecuentes y sistemáticos entre el docente y los alumnos, a propósito de una actividad o tarea realizada en el aula. En estos casos, el docente utiliza la observación, el diálogo y la interpretación de lo que hacen y dicen sus alumnos para decidir qué apoyos necesita para hacer el seguimiento de los aprendizajes de los alumnos. Regulación retroactiva. Son las evaluaciones que permiten crear oportunidades de aprendizaje después de realizar una. Índice 26. 1. El
enfoque formativo de la evaluación y visión puntual al término de una situación o secuencia didáctica. De esta forma, permiten reforzar lo que no se ha aprendido de manera apropiada. Existen varias opciones para desarrollar este tipo de revelaciones. A. Explicar los resultados o argumentos de las actividades realizadas con el grupo de alumnos. B. Realizar el proceso de forma sencilla. Y C. Agrupar a los alumnos por el tipo de apoyo que requieren para que elaboren ejercicios de manera diferenciada. Revelación proactiva. Son las evaluaciones que ayudan a hacer adaptaciones relacionadas con lo que se aprenderá en un futuro cercano. En el caso de los alumnos que lograron los aprendizajes propuestos, se pueden programar actividades para ampliar lo que aprendieron, y para los alumnos que no lograron todos los aprendizajes se proponen actividades con menor grado de dificultad. La revelación interactiva constituye la modalidad por S. La diferencia de la evaluación formativa, mientras que la proactiva y la retroactiva son alternativas para que puedan utilizarse cuando la primera no ha funcionado por diversos factores. Díaz, Barry, Gay y Hernández, 2002. Por otra parte, la evaluación sumativa promueve que se obtenga un juicio global del grado de avance en el logro de los aprendizajes esperados de cada alumno al concluir una secuencia didáctica o una situación didáctica. Para el caso de primaria y secundaria, también permite tomar decisiones relacionadas con la acreditación al final de un periodo de enseñanza o ciclo escolar, no así en el nivel de preescolar, donde la acreditación se obtendrá solo por el hecho de haberlo cursado. Asimismo, la evaluación sumativa se basa en la recolección de información acerca de los resultados de los alumnos, así como de los procesos, las estrategias y las actividades que ha utilizado el docente y le han permitido llegar a dichos resultados. 27. 1. El enfoque formativo de la evaluación en relación con los tres momentos de la evaluación. Estos son fundamentales para tomar decisiones respecto al desarrollo de la planificación en un aula en particular. Por ello, es necesario evaluar durante todo el ciclo escolar. En general, la evaluación inicial ocurre cuando comienza un ciclo escolar y en las primeras etapas del desarrollo de un periodo o bloque, y la final en las últimas etapas, mientras que la evaluación de proceso hace posible el aprendizaje. Generalmente, la evaluación final suele tener más atención por parte de los docentes que la del proceso. Si lo anterior ocurre, el docente no se centraría en la evaluación de los aprendizajes de los alumnos desde el enfoque formativo, por lo que al no aplicar adecuadamente estas evaluaciones, se puede detener el proceso de aprendizaje de varias maneras. Por ejemplo, si los exámenes y las tareas que se evalúan no comunican lo que es importante aprender o no se enfocan en los aprendizajes esperados, los alumnos no podrán mejorar sus aprendizajes. La asignación de calificaciones como premio o castigo puede terminar con la motivación de los alumnos por aprender. Si los alumnos perciben la obtención de una calificación como un logro fuera de su alcance, puede ignorar su esfuerzo y aumentar los distractores en el aprendizaje. Las prácticas de evaluación en las que se aplican premios o castigos pueden reducir la colaboración entre los alumnos o la motivación por aprender de los demás. El éxito de la evaluación es que los docentes mejoren el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en el cual las evaluaciones finales se utilicen como momentos importantes de logro. Por tanto, se aplica más a la realidad de las aulas al fomentarla. 28. 1. El enfoque formativo de la evaluación con el único fin de mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Desde el enfoque formativo, la evaluación debe centrarse en los aprendizajes para dar seguimiento al progreso de cada alumno y ofrecerle oportunidades para lograrlos. Hacer hincapié en que ellos asuman la responsabilidad de reflexionar su propio progreso en el aprendizaje, mejorar la práctica docente y proporcionar información para la acreditación, la promoción y la certificación de estudios. Los elementos de la evaluación. Cuando se evalúa desde el enfoque formativo, se debe tener presente una serie de elementos para el diseño, el desarrollo y la reflexión del proceso evaluativo, que se refieren a las siguientes preguntas. ¿Qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Quiénes se evalúan? ¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se emiten juicios? ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades de la evaluación? ¿Qué se hace con los resultados de la evaluación? ¿Qué se evalúa? El objeto de
Evaluación se refiere al componente que se evalúa, respecto al cual se toman decisiones en función de un conjunto de criterios establecidos. Con base en el Plan de Estudios 2011. Educación básica. El objeto de evaluación son los aprendizajes de los alumnos. En educación preescolar, los referentes para la evaluación son los aprendizajes esperados establecidos en cada campo formativo, que constituyen la expresión concreta de las competencias y orientan a los docentes para saber en qué centrar su observación y qué registrar en relación con lo que los niños hacen. Índice 29. 1. El enfoque formativo de la evaluación para conocer acerca de los elementos del currículo y consultar el cuadernillo 3. Los elementos del currículo en el contexto del enfoque formativo de la evaluación. C. En educación primaria y secundaria. En cada bloque se establecen los aprendizajes esperados para las asignaturas, lo que significa que se cuenta con diferentes de evaluación que permiten dar seguimiento y apoyo cercano a los aprendizajes de los alumnos. CEP 2011. ¿Para qué se evalúa? Toda evaluación que se lleve a cabo durante el ciclo escolar, independientemente de su momento, inicio, durante el proceso o al final del proceso, de su finalidad, acreditativa o no acreditativa, o de quienes intervengan en ella, docentes, alumnos, se hará desde el enfoque formativo de la evaluación, es decir, evaluar para aprender como se señala en el séptimo principio pedagógico del Plan de Estudios 2011, 3. En consecuencia, mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Así, a partir de las evidencias recolectadas a lo largo del proceso se puede retroalimentar a los alumnos para mejorar su desempeño y ampliar sus posibilidades de aprendizaje. Por ello, el docente brindará propuestas de mejora y creará oportunidades de aprendizaje para que los alumnos continúen aprendiendo. Con esto, los docentes comparten con los alumnos, madres y padres de familia o tutores lo que se espera que aprendan, así como los criterios de evaluación. Esto brinda comprensión, apropiación compartida respecto a la meta de aprendizaje y los instrumentos a utilizar para conocer su logro. Además, posibilita que todos valoren los resultados de las evaluaciones y las conviertan en insumos para el aprendizaje, por lo que es necesario que los esfuerzos se concentren en cómo apoyar y mejorar el desempeño de los alumnos y de la práctica docente. CEP 2011. 3. Plan de Estudios 2011. Educación básica de 31. Índice 30. 1. El enfoque formativo de la evaluación. Quienes evalúan. El docente frente al grupo es el encargado de evaluar los aprendizajes de los alumnos. Para ello planifica y conduce procesos de evaluación en diferentes contextos y con diversos propósitos y alcances para el aseguramiento del logro de los aprendizajes de sus alumnos. Desde el enfoque formativo, existen 3 formas en las que el docente puede realizar la evaluación: la interna, la externa y la participativa. Nuremberg, Braverman y Ruiz, 2003. La interna se refiere a que el docente evalúa a los alumnos del grupo que atiende en un ciclo escolar, porque tiene un conocimiento detallado del contexto y las condiciones en las que surgen los aprendizajes de los alumnos. Este conocimiento propicia la reflexión y el autoanálisis para la contextualización y adaptación de sus estrategias de enseñanza y de evaluación, con el fin de crear las oportunidades que permiten que los alumnos mejoren su aprendizaje. La evaluación participativa se refiere a que el docente evalúa al involucrar otros actores educativos, como sus alumnos, docentes o directivos. Esta forma de evaluar permite establecer acuerdos y negociaciones entre los involucrados, ya que se promueve la participación de todos y, por tanto, los cambios son factibles. De esta manera, la evaluación se convierte en un recurso común para mejorar el aprendizaje, lo cual implica que se establezcan acuerdos y se compartan criterios de evaluación para que todos puedan mejorar. Cuando el docente involucra a sus alumnos en el proceso de evaluación, propicia que ellos aprendan a regular sus procesos de aprendizaje, para lo cual pueden promoverse los siguientes tipos de evaluaciones formativas que son complementarias a las que realizan los docentes. Autoevaluación es la evaluación que realiza el propio alumno de sus producciones y su proceso de aprendizaje. Índice 31. 1.
el enfoque formativo de la evaluación SAGE. De esta forma, conoce y valora sus actuaciones y cuenta con más bases para mejorar su desempeño. C. 2011. Coevaluación. Es la evaluación que realiza el propio alumno en colaboración con sus compañeros acerca de alguna producción o evidencia de desempeño determinada. De esta forma aprende a valorar los procesos y actuaciones de sus compañeros con la responsabilidad que esto conlleva. Además, representa una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y aprender juntos. C. 2011. Heteroevaluación. Es la evaluación que el docente realiza de las producciones de un alumno o un grupo de alumnos. Esta evaluación contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos mediante la identificación de las respuestas que se obtienen con dichos aprendizajes y, en consecuencia, permite la creación de oportunidades para mejorar el desempeño. CEP 2011. Desde el enfoque formativo de la evaluación, tanto en la autoevaluación como en la coevaluación es necesario brindar a los alumnos criterios claros, precisos y concisos que deben aplicar durante el proceso, con el fin de que éste se convierta en una experiencia constructiva y no en la emisión de juicios sin fundamento. La evaluación externa se refiere a que el docente o agente que evalúa no está incorporado a la escuela, es decir, se establece un juicio más objetivo porque no existen relaciones interpersonales con los evaluados. Sin embargo, se tiene poco conocimiento acerca de los avances en el aprendizaje de los alumnos y una noción mínima del contexto. En el enfoque formativo se debe privilegiar que los docentes evalúen de manera interna y participativa, al considerar los aprendizajes de los alumnos como el centro de atención de la evaluación en el aula. 32. 1. El enfoque formativo de la evaluación cuando se evalúa. La evaluación es un proceso cíclico que se lleva a cabo de manera sistemática y consiste en tres grandes fases. Inicio, que implica el diseño, el proceso, que genera evaluaciones formativas, y el final, donde se aplican evaluaciones sumativas en las que se puede reflexionar en torno a los resultados. Nirenberg, Braverman y Ruiz, 2003. En este sentido, estos tres momentos de la evaluación pueden aplicarse de acuerdo al foco de atención, la actividad de un proyecto, un bloque, un bimestre o el ciclo escolar. ¿Cómo se evalúa? Para que la evaluación tenga un sentido formativo, es necesario evaluar usando distintas técnicas e instrumentos para la recolección de información, además de aplicar criterios explícitos que permitan obtener información sistemática. Las técnicas y los instrumentos de recolección de información pueden ser informales, semiformales y formales. A. Informales, como la observación del trabajo individual y grupal de los alumnos, registros anecdóticos, diarios de clase, las preguntas orales tipo pregunta-respuesta, retroalimentación, IRF, estrategias de iniciación-respuesta, feedback. B. Semiformales, la producción de textos amplios, la realización de ejercicios en clase, tareas y trabajos, y la evaluación de portafolios y C. Formales, exámenes, mapas conceptuales, evaluación del desempeño, rubricas, lista de verificación o cotejo y escalas. En los tres casos se obtienen evidencias cualitativas y cuantitativas. Para aprender más acerca de planificación, consultar el cuadernillo 2, la evaluación durante el ciclo escolar. Para aprender más acerca de cómo evaluar, consultar el cuadernillo 4, las estrategias y los instrumentos de la evaluación desde el enfoque formativo. Índice 33. 1. El enfoque formativo de la evaluación, la sistematización de la información que se deriva de los instrumentos de evaluación utilizados, permitirá que al final de cada periodo de corte se registre, en la cartilla de educación básica, el nivel de desempeño en preescolar en la referencia numérica y los niveles de desempeño que correspondan en primaria y secundaria, además de los apoyos que se sugieran a los alumnos para mejorar su desempeño. Cuando no se usen los instrumentos suficientes para dar seguimiento al aprendizaje de los alumnos, el registro de las evaluaciones en la cartilla hará difícil conocer los logros de aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo se emiten juicios? Los docentes emiten juicios
en torno al logro de los aprendizajes esperados señalados en los programas de estudio. Las evidencias obtenidas a lo largo de un periodo previamente establecido permitirán elaborar los juicios respecto al desempeño de los alumnos, es decir, en sus aprendizajes y no en sus características personales. Para emitir un juicio del desempeño de los alumnos es necesario establecer criterios de evaluación, identificar los aprendizajes esperados, y, en consecuencia, seleccionar las evidencias de desempeño que permiten verificarlos, además de determinar los criterios que se usarán para evaluar las evidencias. Estas evidencias pueden ser las producciones de los alumnos o los instrumentos de evaluación que el docente seleccione. Una vez que se seleccionaron las evidencias, deben analizarse los resultados tomando como referencia los aprendizajes esperados, lo cual permitirá emitir un juicio del nivel de desempeño. En relación con el logro de los aprendizajes, si es necesario, buscar otras estrategias para mejorar el desempeño de los alumnos. Para profundizar acerca del uso de la cartilla de educación básica, consultar el cuadernillo 5, la comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos desde el enfoque formativo. Índice 34. 1. El enfoque formativo de la evaluación, cómo se distribuyen las responsabilidades de la evaluación. El alumno es corresponsable con docentes, familia o tutores de su proceso formativo. Además, tiene derecho a conocer los criterios de evaluación que utilizará el docente para las evaluaciones que realice y a recibir retroalimentación del logro de sus aprendizajes, con el fin de contar con elementos que le permitan mejorar su desempeño. Las madres, padres de familia o tutores deben contribuir al proceso formativo de sus hijos o tutorados. Por tanto, deben llevarlos a la escuela con puntualidad y conocer los resultados de la evaluación de sus aprendizajes y, con base en ello, apoyar su desempeño. Las autoridades escolares deben estar al tanto de los procesos y resultados de las evaluaciones que realizan los docentes y así tomar las decisiones conducentes para alcanzar el logro de los aprendizajes. Las autoridades educativas de las entidades federativas y federales deben conocer los resultados de las evaluaciones realizadas en los planteles de educación básica en el marco de sus atribuciones y competencias, tomar las medidas necesarias para el logro de los aprendizajes establecidos en el plan y los programas de Estudio 2011, CEP 2011. ¿Qué se hace con los resultados de la evaluación? Generalmente, las madres y los padres de familia son quienes esperan que se evalúe a sus hijos y se les retroalimente acerca de su progreso. La sociedad en general también está a la expectativa de los resultados de los alumnos. Sin embargo, los resultados de las evaluaciones no se utilizan como un insumo para aprender y en consecuencia mejorar el desempeño del alumno, del docente y de las escuelas. Índice 35. 1. El enfoque formativo de la evaluación. Con base en el enfoque formativo de la evaluación, los resultados deben analizarse para identificar las áreas de mejora y tomar decisiones que permitan avanzar hacia las metas que se esperan en beneficio de los alumnos. Te agradecemos por haber visto este video. También te invitamos a que te suscribas. Recuerda que suscribirte es gratis, no tiene ningún costo. Si te gustó este video, dale like y compártelo para poder llegar a más maestros y seguirnos apoyando como familia de educación física. Déjanos tu comentario para cualquier duda, necesidad o propuesta que tengas para nosotros. Recuerda que nuestro canal es tu canal. Visítanos en nuestras otras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y ahora también síguenos en Facebook. Nos vemos en el próximo video.